Buenos días, hermano. Salamu alaikum. Que la paz y las bendiciones de Dios esté con todos nosotros. Espero que hayan amanecido bien. Este video quiero hacerlo rápido, pero bastante cargado, porque en los últimos días tuve la oportunidad de ver no un debate, pero sí fue un conversatorio donde un señor judío de apellido Breslev hizo varios comentarios. Bueno, más que comentarios, eran ataques directos al profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios estén siempre con él. Y realizó una serie de acusaciones muy graves que no dejaba de pasar en mi mente como un ejemplo más de todas las difamaciones que hacen los judíos en contra de los profetas. Pero bueno, ese señor, ese personaje, hacía ataques diciendo de que el profeta Jesús había nacido a través de una religión adúltera. De hecho, decía de que su padre tenía un nombre, se llamaba Ben Pantera, que ese es un bulo que se inventó de parte del paganismo en los primeros años del cristianismo para atacar la figura de Jesús, que la paz y la bendición de Dios estén con él. También decía de que él era un falso profeta. Decía de que él había venido al mundo nomás para traer muerte y destrucción a la tierra. O sea, una serie de barbaridades, hermanos, que si ustedes lo hubieran escuchado, se hubieran quedado evidentemente asustados. De hecho, yo me quedé bastante en shock. Pero bueno, eso no es nada nuevo. La realidad es de que los judíos, especialmente los sionistas, él se definió como sionista, Breslev, tienen esa costumbre de difamar a los profetas. No solamente a Jesús, también, por ejemplo, uno puede ver, si uno escudriña documentos en el Antiguo Testamento, en la Torá y demás, hay bastantes difamaciones a los profetas, como por ejemplo adjudicar a Aarón, el profeta Aarón, que la paz y la bendición de Dios estén siempre con él, de que él había hecho el becerro de oro, dupliqué la R ahorita, que había hecho el becerro de oro cuando lo había hecho un personaje de nombre Samarí. Adjudican ciertos pecados al profeta Salomón, al profeta David, que la paz y la bendición de Dios estén con ellos siempre. Entonces ese es un modus operandi que esas personas hacen desde hace cientos, si no miles de años. ¿Por qué lo hacen? Porque desde la antigüedad, en un episodio de lucha de poder, los rabinos, los maestros, siempre trataron de hacer acusaciones falsas a los profetas para que ellos se quedaran como los dirigentes del pueblo. O sea, venía un profeta de parte de Dios a amonestar al pueblo por su idolatría, por su pecado, por todas las cosas malas que hacían, y los maestros, los rabinos, las personas que estaban entre el pueblo y tenían beneficios como mejores ingresos, mejor estatus social y demás, no querían que el pueblo escuchara a los profetas porque iban a perder sus privilegios. Entonces, ¿qué hacían? Los difamaban. A los antiguos los difamaban en escritos, y a los que llegaban los difamaban en el momento para que el pueblo los ajuste, los ejecutara, les tirara piedras, etc. ¿Ok? Ese era el objetivo. Entonces, eso pervive aún al día de hoy. Y la realidad es de que uno no puede caer en tales artimañas, hermano. No puede caer en tales difamaciones. Porque, a ver, vamos a ver. El Corán es claro en afirmar de que el profeta Jesús, la paz y la bendición de Dios estén con él, él nació de forma de María, que es bendita. De forma, o sea, ella concibió siendo virgen, se mantuvo virgen siempre. En ese sentido, si ella hubiera tenido sospecha de adulterio, la hubieran ejecutado, hermano. De hecho, relatan de que ella bajó con Jesús hecho un bebé recién nacido, y la gente decía, ¿pero qué es esto? Si María es una mujer justa, pues ¿de dónde salió este niño? ¿Ustedes piensan de que hubiera habido sospecha de adulterio, no hubiera ella muerto apedreada? O sea, vamos a ser lógicos. Que hacen esa acusación de adulterio en el nacimiento de Jesús no tiene ningún sentido. O sea, si uno lo analiza fríamente en base a los tiempos de esa época, en base a la reglamentación que tenía
lo que los judíos llaman la ley mosaica de ese tiempo, no tendría ningún sentido que ella estuviera viva. O sea, ella se mantiene viva porque la gente, su comunidad se dio cuenta de que estaban viendo un evento sobrenatural, que había nacido un ser humano por la gloria de Dios, que Dios había obrado ese milagro. Entonces, si no tuvieran hecho ellos esa certeza, María hubiera sido ejecutada. Entonces, no tiene ningún sentido, es una acusación que no tiene sentido alguno. También decía ese señor Breslev de que había traído destrucción, muerte, Jesús, pero la realidad es de que tampoco se sostiene. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si tú eres un padre y tienes un hijo y al hijo le enseñas que sea buena persona, le enseñas que tienes que amar, que no puedes robar, que no puedes adulterar, que no puedes ser vicioso, etcétera, etcétera, todos los días que él está bajo tu cuidado, pero él va a hacer su vida y hace todo lo contrario, ¿cómo va a ser eso culpa tuya si tú lo educaste bien y le mostraste lo que era correcto delante de Dios? Ya la responsabilidad es de esa persona, de tu hijo. Lo mismo pasa con el tema del cristianismo. Jesús dio el Evangelio, porque así lo relata también el Corán, como guía, y lamentablemente eso fue con el tiempo tergiversado. Y con el tiempo, los que decían ser cristianos hicieron cosas muy malas, pero adjudicar a eso a Jesús, eso no es posible, porque no tiene nada que ver. Yo creo que con el ejemplo que puse del Padre y el Hijo, eso queda más que claro, no veo necesidad de hablar más. Pero entonces, hermanos, lo que quiero que ustedes entiendan es que no podemos nosotros dar oídos a esas difamaciones. Siempre escudriñen todo lo que escuchan. No se queden con eso. Esta persona dice X, hay que comprobar si esa X es verdad. Porque si es Y, entonces el X es mentira. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Leyendo, escudriñando, estudiando, leyendo el Corán, leyendo la palabra de Dios, usando el Corán como filtro para también poder ojear los evangelios, ojear un poco la Torá. Uno puede identificar rápidamente lo que es un agregado, una tergiversación y lo que es auténtico. ¿Cuál es la clave? El Corán. Tenemos que nosotros leer la revelación de Dios, hermanos, aprender de ella y hacerla parte de nuestra vida. Si no, es mentira, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, solamente quería hacer ese comentario porque creo que es importante. Hay que estar bien atento a todas las difamaciones, especialmente de los sionistas, porque ellos no tienen escrúpulos. Y bueno, solamente me queda despedirme. Bendiciones a todos. Que Dios esté con nosotros todos los días.